en Doha. Carlos Zárate, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes también a ustedes. Imágenes que ya tenemos en pantalla compartida sobre la margen extrema izquierda, un material de redes sociales que ha llegado y que está llegando, mostrando lo que parece ser fuego antiaéreo más que mecanismos de intercepción sobre el costado derecho, imagen que estamos recibiendo vía agencias de lo que está sucediendo. Hay que recordar que la base en Qatar se llama Al Udeid. Comentábamos con Iván que es una de las bases que tiene mayor cantidad de personas en la región. Según el New York Times, es la base más grande de Estados Unidos en Medio Oriente. Tiene 10.000 funcionarios entre civiles y militares. Y es algo que podíamos dar por esperable luego del ataque contra las centrales nucleares efectuado por Estados Unidos. Aquí hay un tema que hay que empezar a mirar, es cuál va a ser la reacción de los países aledaños a Qatar, en donde también Estados Unidos tiene bases importantes. Entonces, esto está en pleno desarrollo. Lo que sabemos, según la información que hemos consolidado, es que se han lanzado, inicialmente se habló de 6, ahora estamos hablando de 10, probablemente sean muchos más, en una medida del régimen iraní para darle una respuesta a Estados Unidos por lo acontecido. Ahora, se preveía que esto podía pasar. Hace 3 días Estados Unidos se había retirado gran cantidad de aviones de la base de Al Udeid, previendo que eventualmente hubiese un ataque contra esa base. Lo que informan los medios internacionales, entre el país, el New York Times, es que la base Al Udeid tiene un muy sofisticado sistema de defensa antiaérea que estaba en alerta desde hace varios días, previendo que esto podía ocurrir. Se trata de un objetivo, en un cierto sentido, más o menos lógico, tratándose, como decíamos, del cuartel general del Comando Central de Estados Unidos en toda esa zona. Es decir, es la ubicación, la posición más importante de Estados Unidos en Medio Oriente. Estamos hablando de Qatar, el mismo país que hace 3 años organizó y fue anfitrión de la Copa del Mundo de fútbol. Es un país totalmente integrado al comercio internacional, a la globalización, incluso al intercambio con Occidente. De ahí es la posición que tiene Estados Unidos con esa base militar en la capital catarí, y es esa la razón por la que también Irán hace esta primera respuesta. Esta es en la práctica la primera respuesta de Irán después del ataque del sábado. Sí, además un día particularmente complicado en Teherán, donde se registraron varios ataques de la aviación israelí, uno de ellos a la cárcel principal de Teherán y otro también en la zona de la central nuclear de Fordow, donde fue el ataque del sábado, que fue profusamente informado a través de nuestras pantallas. Dado lo que estamos diciendo, lo que me está comentando Iván, de que es un sistema muy moderno de defensa antiaérea, podría ser una defensa antiaérea doble, es decir, podrían haber proyectiles disparados desde tierra contra los misiles y a su vez interceptores al mismo estilo que utiliza Israel en sus ciudades principales. La última información de CNBC es que Donald Trump se encuentra en la sala de situación, esto es en la sala de emergencia, la sala donde fueron tomadas las fotos el sábado, donde él aparece con el jockey de MAGA, junto al secretario de Defensa y al jefe de Estado Mayor conjunto. Eso es lo que están informando los medios en Estados Unidos, que confirman el lanzamiento de 10 misiles hacia las bases aéreas en Qatar. Esto es según información de las autoridades de Israel, que confirman el ataque de Irán. Lo otro es que se está en estos momentos confirmando lo que decimos, lo que dice nuestra pantalla, que se registran múltiples explosiones en Qatar. Como dice Carlos, algunas de ellas son por la interceptación de algunos de esos misiles, eventualmente por el uso de la defensa antiaérea. Otras eventualmente no hay hasta ahora reportes de daños ni de que haya efectivamente dado en el blanco algunos de esos misiles. Según Israel, que es quien está proporcionando información de lo que está aconteciendo durante el día, al menos 15 de sus aviones atacaron la ciudad de Kermanshah. Ahí lo que se buscó fue dañar sitios de lanzaderas de misiles y sitios de almacenamiento en este nuevo capítulo de este enfrentamiento, Iván, si yo no estoy mal, que va para el 10o día, ¿no? Este es el 10º día desde que comenzaron las hostilidades entre Irán e Israel. El New York Times confirma, Erika Solomon del New York Times dice que se han escuchado potentes explosiones en Doha, la capital de Qatar, de acuerdo a un residente que habló con el New York Times por teléfono. Las luces son visibles en el cielo, aparentemente son parte de, es la imagen que estamos viendo, aparentemente son parte del sistema de defensa antimisiles, y algunos objetos pueden ser vistos cayendo desde el cielo, es lo que dice una persona que reside en la capital de Qatar y que ha hablado en esa condición
con el New York Times en estos momentos. Las Fuerzas Armadas de Irán han emitido un comunicado diciendo que han lanzado un ataque militar contra la base de Estados Unidos en Qatar, de acuerdo a la agencia de noticias estatal de Irán y también a la televisión estatal, que es la misma que fue atacada por Israel en esa imagen dramática que mostraba Carlos hace algunos días acá en Tele 13 Tarde y en todas nuestras emisiones. Es entonces la confirmación por la autoridad israelí, por las autoridades de Israel y también por los testigos en Qatar, que Irán ha decidido contestar al ataque del sábado pasado, atacando la principal base militar en el Medio Oriente. Uno tendría que plantearse, porque hoy en la mañana el escenario que todo el mundo estaba hablando era Hormuz, y qué iba a pasar en el Estrecho de Hormuz, cómo claro, se iba a regular el tema del petróleo, pero a partir de estas imágenes en vivo que nos llegan desde Qatar. Es la imagen de la izquierda. De la izquierda es la imagen en vivo. En Qatar son las 8 de la tarde con 6 minutos. Hay 7 horas de 20 diferencia. horas y 6 minutos en Qatar, y lo que iba a agregar Iván era ver cuál va a ser la profundidad de la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a esto. Porque claramente después del ataque a las centrales nucleares, una de las cosas que se dijo en ese minuto y tiene correlato con lo que estamos viendo es cuál iba a ser la respuesta de Irán, hacia dónde iba a dirigir la respuesta de Irán, y claramente al atacar una base de los Estados Unidos podríamos estar hablando de una extensión del conflicto. Sigue siendo regional, pero sigue siendo preocupante que se haya buscado otro país más. Nuestra pantalla mostraba hace un momento el GC con el nombre que le ha dado la autoridad iraní, las fuerzas de defensa de Irán, a esta operación. Anunciación de la victoria es la represalia del gobierno iraní, de las Fuerzas Armadas de ese país contra Estados Unidos, atacando una base militar. Podría decirse, Carlos, que en un sentido que es una respuesta de no de baja intensidad, pero de mediana intensidad respecto de lo que ha sido el ataque del sábado. Esto no es propiamente una declaración de guerra. Sí, uno podría interpretar que dentro de la variedad de respuestas que pudiese haber, esta es una respuesta que le permite al gobierno iraní, por cierto, decir, bueno, aquí estamos y vamos a responder a esa ofensiva. Pero también hay que pensar otras cosas, Iván, que tienen que ver con, este es un nuevo frente que se abre. ¿Tiene Irán o no tiene la capacidad en este minuto de mantener el asedio con misiles sucesivos sobre Israel, sobre Qatar, sobre las bases, y sobre todo ver, y ahí sí abro un compás de espera, con qué es lo que va a hacer Estados Unidos con respecto a esto? No estoy citando una guerra ni mucho menos, pero claramente el grado de involucramiento está a la vuelta de la esquina. Estamos con esta información de último minuto. Hace instantes se han registrado explosiones en Doha, la capital de Qatar, y tanto el gobierno israelí como la autoridad iraní han confirmado el inicio de una acción de represalia de parte de las Fuerzas Armadas de Irán, atacando la principal base militar de Estados Unidos en el Medio Oriente, un objetivo que se manifestaba como lógico desde hace ya algunos días, un objetivo que ha elevado su nivel de defensa a alerta máxima desde hace ya varios días, incluso antes del ataque del sábado pasado, previendo una acción retaliatoria de parte del gobierno iraní, que ha lanzado, hasta donde existen los reportes que no son todavía confirmados, 10 misiles contra la base. Si uno tuviera en cuenta lo que dijo el presidente Trump cuando le anunció a Estados Unidos la acción militar contra las bases del programa atómico iraní, lo que dijo Donald Trump en ese minuto es, mire, tienen que sentarse a la mesa a negociar con nosotros, porque si no tenemos esa anuencia de sentarse a negociar, nuestra respuesta puede ser mucho más fuerte. Y entonces, en ese orden de ideas, hay que volver a colocar el hecho de que hay un portaaviones en la zona, el hecho de que hayan sacado aviones, sobre todo aviones militares de la base de Al Ubaid, y ver si es que finalmente va a haber otro tipo de respuesta, o si esa respuesta va a recaer en manos de la aviación israelí, entre otras cosas, que hoy ha estado especialmente activa. Qatar no tiene capacidad de defensa propia, por decirlo de alguna manera. Tiene un ejército pequeño, no tiene demasiados recursos como para intervenir en un conflicto como este, sino que más bien depende de sus alianzas militares con países de Occidente, principalmente Estados Unidos. Ahí está la base de Al Udeid, que es la que está siendo atacada ahora por Irán. Hay una base turca también. Ojo que Turquía, la principal línea aérea turca, suspendió sus vuelos hace un par de horas hacia Qatar, lo mismo que otras aerolíneas, porque, bueno, de hecho, Qatar cerró su espacio aéreo antes de que esto comenzara. Es decir, ¿había alguna significación, algún sentido de que esto era inminente que ocurriera? Sí, dice un oficial senior
del gobierno de los Estados Unidos y el New York Times que Estados Unidos estaba advertido de que podía haber un potencial ataque contra esa base en Qatar, y además la inteligencia israelí le había advertido a Estados Unidos que aquello podría pasar. Ahora, en términos de la respuesta, ya que tú dices que no tiene capacidad militar de respuesta Qatar, también hay varios países de la región que tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos y eventualmente podrían ser blanco de ataques. Dentro de la información que está circulando por ahora, y todo esto hay que confirmarlo en algunos detalles, pero se cita al ministro de Defensa de Qatar anunciando que no hay víctimas como resultado del ataque militar que se da por concluido. Además, el ataque con 10 misiles que ha sido dirigido desde Teherán, desde Irán, en rigor, hacia la base militar de Al Udeid en Doha, la capital de Qatar. No habría víctimas entonces entre la población qatarí a raíz de este ataque. Por lo menos el cielo en Qatar, por lo que estamos viendo, está despejado. Sí, un tráfico de ambulancias es lo que estamos viendo. Seguramente es un hospital el que estamos viendo en Doha, pues tiene cara de hospital para ser bien exactos. Y hay que decir una cosa que acaba de llegar. Yo le relaté a usted, Iván, y a ustedes en sus casas que hubo un ataque hoy en la central nuclear de Fordow, el centro de enriquecimiento de Fordow. Bueno, lo que dice la noticia es que la aviación israelí confirmó que había bombardeado las vías de acceso a ese sitio, y por lo tanto, para complementar ese bombardeo de las vías de acceso y terminar de destruir lo que haya quedado después del lanzamiento de esto, fueron 7 bombas de 13 toneladas cada una. Porque como decía Carlos hace un rato, las hostilidades entre Irán e Israel han continuado durante esta jornada. En la pantalla, un canal de televisión en vivo de Irán, a la mano, abajo a la izquierda, a la mano derecha abajo, en la imagen en vivo de los cielos sobre Qatar, donde todavía se observan defensas antiaéreas. Sí. Esas son esas lucecitas que van hacia arriba en el cielo, y más arriba el registro en redes sociales de la defensa antiaérea de Estados Unidos en Qatar, funcionando tras el ataque lanzado por Irán. Este es un ataque que era inminente, que se veía venir, porque efectivamente la autoridad qatarí había cerrado el espacio aéreo sobre su territorio para proteger a la aviación comercial y civil de todo riesgo frente a la inminencia de este ataque. Otra de las líneas aéreas que suspendió sus viajes a Qatar fue la línea aérea española Iberia. Y cuando uno advierte un mapa que tienen sitios especializados como Flightradar, hay una especie de gran óvalo sobre la zona de Irán, empezando en Israel hacia Irán, en el que no hay vuelos. Ahora, ha dicho el ministro de Defensa de Qatar, lo mencionó Iván Valenzuela, que había cesado el ataque iraní. Da la sensación, por la segunda oleada de imágenes que estábamos viendo, que pudiese haber otros lanzamientos, mientras les reiteramos que este es un registro de redes sociales que ha llegado a nuestro escritorio de trabajo hace ya un par de minutos. En esta, la primera respuesta del régimen de Irán al bombardeo de los Estados Unidos a sus sitios nucleares durante el fin de semana. Un ataque devastador y poderoso son las palabras que usa la autoridad iraní en el portavoz de sus Fuerzas Armadas, que afirman que bombardearon la base estadounidense de Al Udeid en Qatar. No hay reporte de heridos, dice la autoridad qatarí de defensa. No hay reporte de daños y tampoco un pronunciamiento de Estados Unidos propiamente tal. Estos reportes son de la televisión estatal iraní citando a sus Fuerzas Armadas, y también del gobierno de Israel, de las Fuerzas Armadas de Israel, que han afirmado que esto ha ocurrido hace cuestión de minutos, después de que hace algunas horas, durante la tarde, en horario de Qatar, se había cerrado el espacio aéreo en la zona. Es la situación actual en Medio Oriente, que ya vivió, por cierto, la tensísima situación producida por el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, y que se ha mantenido en compás de espera durante todo este tiempo, esperando este momento, que es qué iba a hacer Irán para responder, replicar, tomar represalia por el ataque del sábado pasado, Carlos. Sí, recapitulamos las imágenes que usted tiene. La margen izquierda es un canal iraní que hemos obtenido a través de medios sociales. En vivo, la imagen de Qatar, que en este minuto registra, si la pudiéramos revisar a pantalla completa para ver cuántas lucecitas, porque eso es lo que queremos ver, hay sobre el cielo de Qatar. Esas lucecitas pueden ser una de dos cosas.
porque fíjese que en el canal iraní también están una de dos cosas: o es una trazadora o es finalmente una segunda oleada de misiles que no lo sabemos, pero tomando en cuenta cómo ha sido bombardeado Israel, no se lanza una sola oleada de misiles, se lanzan varias oleadas. Y vamos a ver cómo evoluciona esta situación. La situación es exactamente esa después de prácticamente casi 48 horas desde el ataque del sábado de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes. Se especuló respecto de la posibilidad de una respuesta iraní. Recordemos que el canciller iraní estuvo esta mañana reunido con el gobierno de Rusia, con Vladimir Putin, en un intercambio del que no se conocen mayores detalles y donde tampoco se puede colegir ningún tipo de involucramiento de Rusia en el conflicto. No obstante, después de esa reunión, Irán lanza perfectamente este ataque, que es la primera represalia de Irán frente a Estados Unidos. Ya Donald Trump estaba durante la mañana de hoy involucrado en un intercambio, citando al expresidente ruso Medvedev, que en un tuit muy extraño el domingo dijo que había varios países que estaban dispuestos a compartir ojivas nucleares con Irán para que se defendiera. Trump acusó a Medvedev de imprudencia, diciendo que había pronunciado la palabra con N, que es una manera en el idioma, en la jerga de Estados Unidos, para referirse a una mala palabra. La palabra con N es la palabra nuclear, y que no había que ser ni frívolo ni liviano para usar esa palabra, y que eso es lo que había hecho Medvedev, sugiriendo que efectivamente Irán podría contar con ojivas nucleares, que son precisamente la razón de este ataque, impedir que Irán lo tenga. Está José María del Pino en Washington en este momento. José María, ¿qué se sabe en la capital de Estados Unidos respecto de este ataque iraní? Sí, Iván, muy buenas tardes. Tele13 en Estados Unidos ya tiene la confirmación. La Casa Blanca monitorea de cerca y reconoce que han habido explosiones sobre el cielo de Qatar de aparentes misiles que iban en dirección a la base conjunta que tiene Estados Unidos y países aliados en ese país de Medio Oriente. Recordemos, para contexto, 10.000 tropas de Estados Unidos están apostadas en Qatar. Y hace instantes, aproximadamente 1 minuto y medio, hemos recibido ya la información oficial del Principado de Qatar, y el Ministerio de Defensa informa que durante la última hora misiles ingresaron al espacio aéreo de Qatar, pero que la rápida respuesta de la base militar conjunta que está en ese país logró interceptar el total de las amenazas. Insisto, hasta ahora la información que tenemos de parte del Ministerio de Defensa de Qatar es que todos los misiles que iban rumbo a esta base conjunta que tiene Estados Unidos y países aliados en Medio Oriente han sido interceptados y no hay ninguna afección que reportar, dice a esta hora el Ministerio de Defensa de Qatar. Donald Trump tenía contemplado entrar a la sala de situaciones a la 1 de la tarde. La Casa Blanca aún no nos confirma si ha ingresado efectivamente a la sala de situaciones junto a su equipo, pero seguramente de no haber ocurrido ya va a ocurrir en los próximos minutos, porque acá no se descarta la hipótesis de que este haya sido uno de varios ataques que podrían sufrir distintas bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Es la información consolidada que hasta ahora tiene Tele13 acá en Washington. Referente a eso, José María, quiero preguntarte lo siguiente que publica el diario The Guardian, citando fuentes iraquíes. Al parecer, según la Associated Press, habría lanzamientos de misiles hacia las instalaciones, las barracas militares de Estados Unidos en Irak. ¿Sabes algo de eso? ¿Se ha mencionado eso durante los últimos minutos? De Irak no tenemos ningún tipo de información. Quiero ser súper transparente con ustedes. Se le preguntó a través del pool de prensa internacional a la Casa Blanca y nos entregaron una información on the record, pero atribuible a un oficial de la Casa Blanca, que es que están al tanto de la situación de amenaza en Qatar. No se hace mención por ahora, Carlos, pero esta noticia en pleno desarrollo, a que estuviese ocurriendo lo mismo en Irak, pero no hay tampoco por qué descartarlo, menos si una agencia como Associated Press, que tiene una vasta red de corresponsales en Medio Oriente, reporta que podrían haber indicios de aquello. Pero por ahora la información consolidada es: la Casa Blanca está al tanto, reconoce la amenaza en Qatar, y por su parte el Ministerio de Defensa de Qatar hace pocos minutos ha comunicado a los medios de comunicación que todos los misiles han sido interceptados y no hay bajas ni destrucción que reportar hasta este minuto. José María del Pino informando, reportando desde Washington. Seguimos atentos a cualquier contacto y a cualquier novedad desde allá, José María.